San Norberto, los clientes que nos visitan, pues los invito a que pase por la sección de arte, que vamos a presentar, o mejor dicho, conversar sobre el libro La calle linda. La calle linda, de Daniel Nina. Un aplauso para él, por favor. Como siempre, le voy a pedir que pongan los teléfonos celulares en modo silencio o vibración para que no haya interrupción. Si van a tomar fotos y videos, por favor nos etiquetan en las redes sociales como Casa Norberto a través de Facebook, Twitter, Instagram. Quien desea adquirir el libro está en la caja principal. Y sin más, lo dejo con el autor, Daniel Nina. Que lo disfrute. Sí, buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Daniel Nina. Vengo con varios sombreros como a veces me pasa en la vida. Y uno es como anfitrión de este evento a nombre del POS Antillano y Pasillo del Sur Editores, del cual soy editor en jefe de ambos componentes. Y estamos haciendo dos cosas que tengo que notificarlo. Uno, nosotros transmitimos en vivo por las redes sociales del POS Antillano, lo cual estamos haciendo. Y segundo, nos notifican que hay una compañera periodista en algún tipo de entrenamiento universitario de la Universidad del Sagrado Corazón que ha pedido grabar. Yo soy el que tengo que dar el consentimiento primario porque es mi idea, si no tengo ningún problema, y aparentemente Wilkins Samón, Román Samón también lo consintió. Si alguien tuviese algún problema, pues nos deja saber, pero por lo menos la grabación solo es frontal, no cubre a las personas que están detrás. En el día de hoy iniciamos el tercer ciclo de clubes de lecturas que ya llevamos años, este sería el año y medio ahora, de estar sosteniéndolo durante los semestres universitarios en distintas librerías de lo que sería el corredor Aguevana II, que empieza en el Viejo San Juan y termina en el Viejo San Juan, en Río Piedra. Realmente se llama Avenida Ponce de León, pero imagínate, llamarlo con el nombre del genocidio es más complicado. Así que nosotros tramitamos por las librerías La Mágica en Río Piedras. Este semestre se incluye la librería Biblioservices, que queda en la Ponce de León, a la altura de Atorrey. Tercero, la librería Econolibros o Eurolibros, que queda en la parada 26 en el tren urbano. Y incluimos Libros AC, La Esquinita, ambas en Santurce, Laberinto en el Viejo San Juan. Y hay una pequeña digresión que es como que doblamos a la izquierda y venimos aquí a Plaza Las Américas, a Casa Norberto. Casa Norberto es, realmente hablando, nuestro anfitrión hoy, pero Casa Norberto también es Río Piedras, por lo tanto lo que hacemos es que en lugar de estar en Río Piedras lo hacemos aquí. Nosotros tenemos un ciclo que empieza ahora, termina en junio, todos los sábados a las 2 de la tarde, y la idea es que hayan 1 millón de clubes de lecturas en Puerto Rico, porque ahora hay varios autores aquí presentes, escritoras puertorriqueños. Nosotros necesitamos que ustedes compren los libros, los lean y los discutan. No es comprarlo y tenerlo en la cama. Yo tengo muchos libros al lado mío en mi cama y hay muchos libros ahí, pero hay que poderlos leer. Ese es el interés que tenemos todos los aquí presentes. Como parte del club de lectura hacemos otras actividades y eso incluye varias conferencias que estamos sosteniendo. Tuvimos un diálogo de escritores y escritoras el sábado pasado titulado Agenda Literaria 2020. Y hoy empezamos el ciclo de lectores que termina el último sábado de junio, según está programado. Y este mes somos los que vamos a estar participando, son todos los escritores asociados de una forma u otra al POS Antillano. Hoy estamos conmigo por razones bien circunstanciales, no es tan importante. Simplemente que esta novela salió el 27 de diciembre y estamos entonces tramitándola en este momento. Segundo, el sábado que viene estamos en la librería La Mágica con el compañero Wilkins Román en el último libro de él, Escritores y Escritoras Entrevistados. El sábado siguiente, sábado 22 de febrero, estamos en la librería AC con Félix Cruz, Recuerdos Quisqueyanos, creo que se llama el libro. Y el último sábado de este mes estamos con la compañera Maylin Cruz Bernal con su último libro, La Hereje. La monja hereje o la hereje. La monja hereje. Así que esto es un diálogo, luego anunciaremos lo que hacemos en marzo. Hoy me toca a mí hablar en parte, esto es un club de lectores, así que el compañero Wilkins, que es uno de los grandes amigos nuestros, es un crítico literario de peso en Puerto Rico, se lo ha ganado él solito, y una persona que nos ha documentado a muchos de los escritores y escritoras del país, pues vamos a estar dialogando sobre la novela La Calle Linda, a lo cual no adelanto nada y le dejo el micrófono a él. Les agradezco que estén aquí. A los
distintos componentes de esta conversación, y nuestro camarógrafo y coordinador de lo audiovisual, Adrián Siaca Pérez, que se encuentra aquí transmitiendo en vivo, y lo dejo con Wilkins. Adelante. Muy buenas tardes a todos, gracias por la invitación una vez más, ¿no?, para estar con ustedes acá, a CIES del Sur y a la iniciativa, ¿no?, del Club de Lectores. Yo voy a estar haciendo una serie de preguntas dentro del contexto de los trabajos de Nina, especialmente enfocados, ¿no?, en La Calle Linda. Yo quizás fui uno de los primeros lectores de La Calle Linda antes de que se publicara, y he sido lector también de las otras 3 o 4 novelas relacionadas con la salsa y el trabajo, ¿no?, de producción musical de ese grupo generacional, y en el caso, por ejemplo, de Pirulo, ¿no?, es el último, ¿no?, exponente de ese grupo de gestores, de productores, de creativos de salsa. La Calle Linda es la última novela o historieta del fenómeno Pirulo y su contribución a la salsa dentro del contexto histórico de Puerto Rico como país caribeño. ¿Cómo diferencias, ¿no?, y le pregunto yo a Daniel Nina, La Calle Linda, inspirada en la vida y obra de Francisco Rosado Rosario, de sus otras 3 novelas ambientadas en la biografía de otros 3 salseros, Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Andy Montañez? Hay una pregunta que me hace hablar de la historia de esta novela, pero sí, que es la próxima pregunta, así que ¿las voy relacionando todas o voy? No, vamos a ver. Pues yo escribo desde que soy chiquito, pero un chiquito más grande, ¿verdad? No tan chiquito, un poquito más grandecito. Y empecé a escribir cuentos, viví en Nueva York y empecé a escribir un cuento que me ha dado cierta reputación como escritor, para lo que eso sirva, porque ser escritor es simplemente ser un obrero, un médico, un albañil, es cosa que a uno le interesa. Y empecé escribiendo cuentos en Spanglish, porque yo vivía en Nueva York y hay una literatura que se llama Charlie Gorra, Strikes Back, y hay un cuento muy famoso que se llama Down in the Lower Deck, un cuento paradigmático sobre lingüística, sobre la marginación, sobre la explotación del hombre por el hombre, la mujer por la mujer y los hombres y mujeres por las hombres y mujeres, que se desarrolla circa 1980 en la ciudad de Nueva York, cuando viví allá y descubrí, que me encantó descubrir, la comunidad puertorriqueña de esa ciudad. Luego de eso me dedico a escribir cuentos mucho tiempo y me empiezo a dedicar en otros géneros, pero por alguna razón extraña no escribía novelas, y había gente que me había dicho escribe novelas. Yo en un sombrero que tengo me dedico a ser abogado, en otro sombrero me dedico a ser profesor universitario, y en otro sombrero pues hago un montón de otras cosas, pero escribir es algo que siempre hago, y tengo una disciplina de escribir todos los días. Hablábamos Mayrin y yo esta tarde y yo le estaba insistiendo, contéstame. Me decía, no te voy a contestar porque estoy escribiendo, me enviaba texto. Yo decía, texto no, escríbeme, háblame. Y me decía, no, porque ahora que tengo la inspiración se me va. Y eso parece una tontería, yo no creo que uno es de inspiración, no es por mucho, para mí es por disciplina. Y aquí nos acompaña uno de mis amigos más ancestrales, que es el compañero Eli Irizarry, el maestro de la salsa puertorriqueño en tantas cosas, pero fue mi segundo coach. Mi tercero o segundo coach en mi infancia, bien puberta, bien bajita, cuando él dirigía baloncesto en Bayamón y yo jugaba para él en ese momento. Él tenía 14 años y 12, pero él era mi coach y también nos daba alimentación, que jamás me olvidaré de los sándwiches de mortadella. Así que yo le debo algo a Eli de ser disciplinado, porque toda persona que ha hecho deporte a temprana edad, lo más que te deja eso en tu cuerpo es disciplina. Por lo tanto, levantarnos todos los días a escribir es mi obligación. La gente que me sigue sabe que me pueden escribir a las 5 de la mañana y yo le contesto. Estoy viendo, no quiero hablar por teléfono, pero contesto texto, porque es el momento que yo escribo entre 5 o 7 de la mañana, cuando estoy produciendo un periódico que hay que curar, que hay que organizar, que hay que dar instrucciones, y escribo mi correspondencia. En ese sentido hay una disciplina. Por lo tanto, 3 novelas de salsa surgen, por lo que vamos a explicar en otra pregunta, y yo me hice la tarea de todos los últimos viernes del mes de diciembre de cada año, desde el 2016 hasta cumplir ahora el 2019, presenté una novela, siendo esta la 4ª novela.
yo asumí hablar de la salsa por algo bien sencillo. Ustedes buscan en ese anaquel donde dice deportes ahí están los libros de salsa que se han publicado en Puerto Rico en los últimos 15, 20 años. ¿Cuántas novelas de salsa se han publicado en Puerto Rico? Ninguna. Entonces soy yo primerizo porque se han escrito novelas sobre temas que incluyen la salsa, pero solo de la salsa, esto es primerizo. Y eso me sorprende. Por lo tanto, yo vivo en un país que tiende a invisibilizar todo lo que es extraño, o no nos gusta, o no queremos reconocer. Para esto, y con esto cierro, las novelas cuentan la historia del país desde la década del 50 hasta el 2014, el año que nos fuimos a quiebra, y técnicamente sería empezando con Ismael Rivera, 1950, luego Héctor Lavoe, 1960, tercero Andy Montañez, 1960 hasta el 2006, y finalmente Pirulo, que es la calle linda de la que venimos a hablar hoy, que empieza en la década del 70 con un momento, un dato, su nacimiento, pero más que eso, los momentos de grandeza de Ismael, y cierra en el 2014 cuando, entonces se van a sorprender, cuando liberan a Oscar López, porque Pirulo fue una persona que ayudó en la liberación de Oscar López, y eso hay que empezarlo a documentar. Yo fui responsable de eso y se lo agradeceremos siempre a Pirulo. Así que con esa conversación, esas son las 4 novelas. Son 4 exponentes de la música que todos cambiaron el paradigma. Si hay algún musicólogo debe saber lo que estoy diciendo, porque Ismael Rivera y Cortijo en la década del 50 transforman lo que es la salsa, y la salsa puertorriqueña, la de la isla, que es la de ellos, a la salsa neoyorquina, que es en parte la Fania, en parte los Big Bands y en parte Willy Colón con Héctor Lavoe. Luego está Héctor Lavoe, que es el que hace ese cambio de giro con el puente entre Puerto Rico y Nueva York, y incluir la música de los trovadores puertorriqueños a través de la salsa. Tercero es Andy Montañez, que es el único sobreviviente de la conversación, porque está, y Rafael Itiel sin lugar a dudas, está desde 1962, cuando a los 2 meses empezó a cantar con el Gran Combo, de haber surgido el Gran Combo, y hasta el sol de ayer cantó en algún sitio de Puerto Rico, porque Andy no para de cantar, así como el Gran Combo a través de Rafael Itiel. Y finalmente Pirulo, que es un producto muy interesante que fusiona el reggaetón en la salsa, porque el reggaetón fue lo que le dio de comer mucho tiempo en su vida, y donde él entonces, salsero de corazón, de la mata, de padre salsero, desarrolla una nueva innovación en la salsa, que es otra cosa, y eso lo explicaré más adelante, con lo que él hace, que es estética de reggaetón, estética de indumentaria, estética visual, un ritmo muy interesante de salsa, y nos ha creado una innovación que es la que lo hizo famoso en tan poco tiempo. La calle linda es el resultado más reciente de una banda, Manda al Cristo Negro de Portobelo. Su trabajo creativo previo se concentró en el género del cuento, con algo de ensayo, y recientemente otras 3 novelas salseras y mucha disciplina. ¿Cómo se inicia la novela? ¿Qué le manda al género de la novela? ¿Qué relación tienen estas 4 novelas con su espiritualidad y la del país caribeño que habitamos desde Santurce? Bien, no sé si hay gente aquí con distintos niveles de espiritualidad. Primer punto. Segundo, no sé si manejan lo que es el concepto de la manda. Una manda es una promesa en las culturas, si me preguntan a mí, de lo que es no la religión oficial, sino la religión, ¿cómo se llama? Cuando es paralela. Se me olvida la palabra ahora. Y en ese sentido, en Panamá, en la ciudad de Portobelo, que es un poblado grande, pero es un poblado en la costa caribe, hay una iglesia, la de San Miguel, donde hay un santo que le llaman el Cristo Negro. San Miguel Arcángel no es Jesucristo, pero le llaman el Cristo Negro porque es una efigie de un Cristo, de un santo negro, y la gente lo acuñó como el Cristo Negro de Portobelo. El Cristo Negro de Portobelo existe desde 1810, 1814, pero el Cristo Negro de Portobelo, como el pueblo de Guernica en el País Vasco, tuvo un artista que lo transformó. Si bien es cierto que Picasso hizo en el Guernica algo por el poblado de Guernica, y se conoce a partir no del bombardeo únicamente, sino de la obra de Picasso, Portobelo se conoce no solo a partir del Cristo Negro, sino de la canción El Nazareno de
Ismael Rivera, compuesta por Henry Williams, un panameño que compuso 3 o 4 canciones nada más, 3 o 4, no hizo más, y 2 de ellas las inmortalizó Ismael. Cuando uno vaya al Cristo Negro y se le para de frente, él te mira y tú lo miras. Esta es una historia que he hecho mucho, pero es verdad porque te habla, y si usted cree en esto, pues te habla y usted le contesta y tienen un diálogo. Así que en ese momento yo había iniciado una novela que se llamaba Rompe Saragüey, dedicada a la espiritualidad de los creyentes de la regla de Ocha, lo que se llama popularmente santería, y dentro de esa conversación Héctor Lavoe, un creyente fuerte, acuñó una canción llamada Rompe Saragüey, que es una raíz que usted la muele y hace un ungüento y técnicamente usted se lo pone y ese ungüento le da algún poder. Por lo tanto, yo esa novela la había empezado en el 2000, 2002, no la había acabado, pero cuando vi el Cristo Negro dije yo lo voy a acabar y es más, te prometo que voy a hacer 4 novelas, voy a contar la historia del país a través de la salsa. Ese detalle pasó como desapercibido para mucha gente, pero para mí no, lo cogí muy en serio y produjo una novela anual por 4 años, de las cuales yo vivo orgulloso de todas, pero la de Ismael, sin lugar a dudas, es una novela de un peso distinto, porque Ismael no era cualquier persona, y es galardonada con premio mención del Pen Club 2018. Para mí, la espiritualidad, que yo no soy muy espiritual, pero yo soy creyente de muchas cosas, se marca, se profundiza en este proceso. Para uno escribir estas novelas, todas, usted tiene que ver apariciones, usted tiene que escuchar voces, usted tiene que ver un texto de una canción y escuchar que hay otro mensaje que no haya visto. Y si ustedes quieren, pues compartan mi viaje, pero no lo tienen que hacer. Lo que pasa es que no le habíamos puesto atención que estos 4 exponentes, con mucha fuerza Ismael, con mucha fuerza Héctor Lavoe, con demasiada fuerza Pirulo, lo que pasa es que nosotros no le ponemos atención, son personas que operan en múltiples niveles de espiritualidad y donde todos ellos son creyentes de distintas deidades, unos ya muertos y Pirulo vivo, pero dentro de esa conversación el menos que podría creer y que creyó mucho hasta una etapa de la vida es Andy Montañez. Por lo tanto, decir que cuando ellos hablan de Dios, esto y lo otro, yo nunca sé cuál es el referente profundo que están haciendo de ese concepto del judeocristianismo, pero sin lugar a dudas está en un viaje. Si yo me asumo caribeño y me asumo que la beta de mi caribeñidad en parte es española, pues en parte yo debo ser católico. Si yo me asumo un territorio colonial llamado Puerto Rico, donde el protestantismo nos invade desde 1898, pues yo tengo que asumir las distintas escuelas de protestantismo, el viejo protestantismo, el nuevo protestantismo, porque me define. Pero si yo creo en el mundo indigenista, si yo creo en el mundo africanista, que también es parte de mi constitución, pues yo tengo que creer en otras cosas. Y ahí, en la versión que nos toca a nosotros en este Caribe, que es distinto al cubano, que es distinto al panameño o brasileño, pues entonces tendríamos que hablar de lo que se llama la regla de Ocha, de la cultura yoruba, de las deidades yoruba y de toda la santería que son los santos, los orichas, que también tienen una razón de ser en esta conversación. Con esto cierro ese punto. Eso siempre ha estado ahí, pero para que nadie le presta atención. Así que si yo te digo esta foto del libro La Calle Linda y usted dice, mira que se ve bien Pirulo, esto fue cuando él cantó con Yo-Yo Ma, yo fui el que tomó la foto allí frente al Museo de Arte en Santurce, en Minilla, y uno ve esta foto y dice, qué bonita la camiseta Santurce 65, ¿quién es 65? Yo no sé, yo he sido el 21, pero eso fue una camisa que le regaló el dueño del equipo de los Cangrejeros en ese momento, y es cómico que uno lo mira así, pero yo tengo otras fotos, no las voy a usar, cuando él se quita la camisa, él tiene 14 collares puestos, entonces él se lo vacila, porque él estuvo en la presentación en diciembre de que eso es su vida privada. Pero en la mano derecha, en su muñeca, él tiene una pulsera cubana rindiéndole culto a El Eguá, que es el que abre camino, el que nos da esperanza que el futuro siempre va a ser mejor. Y en esa conversación, pues Pirulo fue un tipo extraordinario, por muchas razones que lo podría justificar, pero también es importante decir que desde la Fania para acá en la década de los 90, sobre todo la última versión de la Fania, se prohibió que los cantantes de música popular llamada salsa hablaran de la santería. Y eso fue impactando a todo el mundo, incluyendo a Andy Montañez, que en el último disco que habla
de Changó es el de 2006, Salsatón, cuando él incursiona con lo que es la música del reggaetón, y en ese momento es el último momento que él habla de Changó. Y Andy, yo no voy a entrar porque no es algo que he conversado con él, no me interesa averiguar cuáles son sus creencias, pero el Andy viejo de la década del 60, el Andy de la década de los 70, el Andy que está en Venezuela con la dimensión latina, es un Andy, o sea, yo soy el alma del cantante errante o el del tambor, donde las deidades están presentes. Así que las casas disqueras fueron refinando nuestras creencias religiosas en Puerto Rico, y eso ha afectado a todo el mundo. Pero la gente cree en lo que quiere, en una diversidad, y aquí para eso nosotros tenemos influencia desde creer en el Yunque, si usted cree que le da poder, pues yo creo que es importante, o creer en Changó, en el Eguá, en cualquiera, en Olofi, en cualquiera que usted quiera. Somos nosotros en nuestras circunstancias, buenas o malas, maleables. También somos nuestras lecturas literarias, musicales, también nuestros ritmos y una que otra bala del aire, especialmente en nuestra zona, ¿no?, donde hay tanta criminalidad que nos hace despertar y nos interrumpe nuestro trabajo creativo. Yo suelo querer saber de cómo ese pasado nos habita o habita el trabajo creativo de la gente que me permite que lo entreviste. Por eso, ¿quiénes fueron esos maestros, padres, abuelas, vecinos que le pusieron ese primer papel en la mesa para que se llenara de palabras, de imágenes? ¿Cómo llegan esas imágenes a la Amanda del 2015 y la calle Linda? ¿Y cómo se reflejan esas imágenes literarias, musicales en el Pirulo de la calle Linda? Lo mejor de hablar de Pirulo es que Pirulo es sumamente contemporáneo. Y Pirulo es alguien con quien yo fui a bailar demasiado en la primera década del siglo XXI en el New Rican Café. Y eso es importante porque cuando nadie creía en Pirulo, yo iba allí todos los sábados, a mí me gusta bailar salsa, y yo le hablaba, él me hablaba, y nos fuimos haciendo amigos. Y yo siempre decía, esto es bien curioso, un rasta tocando salsa y tocando timbales después de todo, ¿verdad? Entonces en esa conexión yo no le puse mucha atención más allá de ese diálogo. Ese diálogo en ese momento continuó evolucionando, pero ya les adelanté que en el 2014, cuando estábamos luchando por la excarcelación de Oscar López Rivera, en un movimiento que yo participé de 33 hombres negros por la excarcelación de Oscar, por la libertad de Oscar, nosotros hicimos una convocatoria en Barrio Obrero, en la Plaza Barceló, y yo llamo a Pirulo, y Pirulo vino humildemente y tocó allí, estuvo un rato con nosotros, habló y dio la excarcelación de Oscar. Es un hecho insignificante, pero un hecho histórico que hay que documentarlo para que el futuro lo pueda ver de otra forma. En ese sentido, eso pasa cuando Pirulo está lanzando su primer LP, Chiste, su único LP, La Calle Linda. La Calle Linda tiene 3 versiones o 4 versiones, pero es el único LP. Y esto es importante porque quiero que entiendan esto tecnológicamente. Pirulo es la última versión de una tecnología que se hizo obsoleta llamada el disco, el LP, el CD. ¿Y por qué digo eso? Porque, por decir algo, Bad Bunny sacó un disco por molestar, pero Bad Bunny no opera en la industria del disco, opera en la industria del streaming o el download o de Spotify, que ya es otra forma tecnológica de vender dinero y hacer riqueza. Por lo tanto, Pirulo sacó un disco que yo no sé ni cuál versión yo tengo, porque nunca tengo la correcta, que se llama La Calle Linda, que era verde, y se pone a venderlo en la tradición de que él venía, que era del reggaetón, que tú vendías, alguna gente se acordará que tú vendías a peso el CD, a 5 pesos, a 3 pesos el cassette. Entonces se puso a vender manualmente eso, y tuvo la suerte, esa parte nadie me lo ha explicado, que lo llevó a Z93, y Z93 puso la canción Un Poco Loco pero Feliz, y esa canción fue súper éxito. Sí. Porque con esa canción él se abrió camino, y del 2013 al 2014 las finanzas de Pirulo cambiaron, pero también su capacidad de representación. Si ustedes buscan los videos viejos de él en YouTube, cuando él tocaba allí en la calle, en el New Rican Café, eran 5 gatos, literalmente 5 gatos. Eran felinos chiquititos, así tocando, y tenía una canción que era: yo soy de la calle, yo soy callejero. Yo soy callejero, evoluciona a La Calle Linda. Es la misma estructura musical, etc. Pero dentro de esa conversación, él la pega. En ese momento nosotros le pedimos ayuda para Oscar, y a partir de ahí él se ha hecho un tipo que vive bien y que gana bien, y que si se organiza y se mantiene organizado debe tener un largo futuro.
porque con un solo disco ya él puede hablar de sus canciones viejas, ¿está bien? Eso no ha evolucionado tanto, con un solo disco uno puede vivir toda una vida. Pero él, al hacer esto, y entonces lo empiezo a descubrir, empiezo a investigar, pero lo empiezo a investigar de otra forma. Yo no conocía tanto la figura de Pirulo, mi hermana es admiración de él, siempre lo tengo que decir, por eso lo digo en parte del libro allá, que me hizo verlo. Pero voy descubriendo, cuando uno va haciendo la primera novela fue la difícil, la de Héctor Lavoe, pero después de esa ya uno tiene un mapa musical de lo que pasó por las décadas hasta el día de ayer. Pero segundo, cuando tú estudias a Ismael Rivera y haces una investigación de 6 países y entrevistas a 37 horas de entrevista, no son 37 personas, pero habrán sido 30 personas, muchas horas de entrevista, tú vas desarrollando un entendido de los ejes que desarrollaron lo que es la música de la salsa, y dentro de eso, ¿dónde culmina y qué pasa? Yo voy a hacer una anécdota que es muy importante, no sé si ahora en otra pregunta, que es sobre el reggaetón y la salsa. Así que en la tercera novela, cuando estoy escribiendo de Andy, que me pongo a escuchar para escribir una novela de salsa, usted tiene que oír horas y horas del artista. No se confunda, si estoy escuchando a Ismael Rivera no puedo cambiar a escuchar a José Luis, a Juan Luis Guerra, tengo que quedarme en Ismael, por el mensaje, que hay un mensaje que uno empieza a escuchar hasta que uno se va a un viaje y uno está viendo lo que ellos estaban tratando de hacer por épocas con su música. Andy, que es un gran genio, es de Santurce, aquí casi todo el mundo es de Santurce en estas novelas, salvo Héctor Lavoe. Pero Andy es de una sección de Santurce que es distinta, que es el lado occidental, que es Trastalleres, que eran industriales. Los del norte eran una diáspora que se fue moviendo de Loíza, Carolina, Río Grande, y llegan a Santurce Norte, que es lo que se llama sector Playita, sector Shanghái, sector Villa Palmera, la Loíza, etc. Esos son migrantes que venían de la costa norte y se fueron depositando ahí. Esos eran obreros, técnicamente hablando, no diestros. Así que los de Andy Montañez eran obreros del tren, son obreros diestros, y los del norte, Ismael, eran obreros no diestros o diestros, pero una industria secundaria, la construcción, albañil, en el caso de Ismael. Entonces, bueno, dentro de esta conversación, cuando uno empieza a descubrir a Pirulo, que viene del área oriental, Barrio Obrero, canteras, ya tú cortas por los acuíferos y llegas a lo que se llama el embalse San José. ¿Qué pasa allí? Pues eso es otro mundo que se está desarrollando y que están pasando unas cosas en ese lugar. Este muchacho tiene la vida que sus padres mueren, pero eso lo determina él. Y en ese sentido, cuando uno empieza a descubrir la calle Linda, uno se da cuenta, uno, que pierde los padres a edad temprana, dos, que tiene que asumir unas responsabilidades, y lo único que sabía hacer era tocar música, pero no esto. Él tocaba la trompeta fina, ¿cómo se llama? Está la trompeta, ¿cómo se llama la otra? La tuba, no tuba. El otro tipo de trompeta que tiene un nombre distinto. Trombón. Eso es un trombón. Y tocaba bajo. Y en algún momento dado él tiene una aparición, es lo que yo explico, pero él coincide que fue así, y se decide tocar timbales. Y él cambia, pero los timbales son los que le dan vida a él, porque Pirulo se desarrolla tocando batería para reggaetón, y eso hay que empezarlo a decir siempre. Él era un baterista de reggaetón y eso pagaba. Así que yo lo cruzo toda esta conversación, real o ficticia, pero me quedó bien, con la emergencia de la industria del underground, Picosí, Falo, los otros, Don Chesina, con la emergencia de la primera fase de esa industria que todavía se sostiene hasta el día de hoy, la familia Pina, Rafael Pina padre, Rafi Pina hijo, Pina Music, Pina Records, y dentro de eso la intervención que hace él con Don Chesina para hacer música, cierto o falso, no sé, pero él se ranqueó como baterista y ustedes no le pusieron atención. ¿Se acuerdan de La Vallarde? De Tego Calderón, ¿verdad que le encantó esa música? El baterista y director musical para algunos temas de ese disco se llama Pirulo. Y eso lo ranqueó. ¿Por qué? Porque el primer tipo que se hace rico de verdad con reggaetón se llama Tego Calderón, que vendió de su propio pecunio para él 300,000 copias en Puerto Rico de La Vallarde. Todo el mundo escuchó La Vallarde, hasta Z93 ponía La Vallarde, y luego lo compra Universal y se hace técnicamente millonario y se compra un Rolls Royce, aunque fuera viejo, pero era un Rolls Royce, y normalmente mis amistades no tienen Rolls Royce, pero Tego tenía uno.
En esa conversación, el artífice de eso, musicalmente hablando, se llama Pirulo. Pirulo en el proceso va creciendo, estudió 1 año en Estados Unidos, no pudo estudiar más, estuvo un par de años en Cuba, se fue formando, pero tenía la destreza de tocar batería que era importante para el ritmo del beat del reggaetón. Esa transición de Pirulo, que está determinada por un hombre que tiene alguna creencia en múltiples cosas, que tiene una voluntad del ser extraordinaria, porque se me mueren mis 2 papás a los 17 años, yo tengo 2 hijos y yo pienso en el departamento de la familia, nos dividieron. Por eso no pasó en el embalse, que es otra estructura. Esa gente se quedó juntas y se defendieron y echaron para adelante. Yo tengo una invitación pendiente con ellos para conocer a los hermanos, pero todo el mundo ahí creció. El embalse es la región de San José, en la Barbosa, antes de entrar a Torrey, a la mano derecha, que está la cancha bajo techo allí, eso se llama, que hay un residencial que se llama San José, esa sección se llama el embalse San José. Y en ese sentido, Pirulo entonces ha hecho algo que se dedicó a hacer lo que él sabía, tocar batería para buscarse el peso y tocar timbales para lograr pegarla. Ese todavía no es el momento de Pirulo, porque Tego le dio un espacio a él que lo reproduce en algo que tampoco le pusimos atención, que es el primer disco que fusionó reggaetón con salsa, que se llama Salsatón, de Andy Montañez con los invitados, donde está Daddy Yankee, donde está Julio Voltio y hay otras personas. El timbalero de ese disco es Pirulo. Pero eso todavía la historia no se acaba ahí. A partir de ese disco, de que hay una canción que a mí me encanta, en Puerto Rico donde más yo gozo, que es de la inspiración de Andy, con alguien que nunca he podido corroborar si es verdad o es mentira, pero se dicen tío y primo y sobrino. Julio Voltio, sobrino de Andy Montañez tío de Julio Voltio. Ellos hacen el famoso concierto de la cárcel del 2006, que ese concierto es un cambio de paradigma. Es un concierto donde Julio Voltio cruza de reggaetón a la salsa, canta en salsa, trae a Andy Montañez, y en ese momento el director musical de eso es Pirulo. Con esto para terminar, Pirulo, después de haber llevado a la cúspide a Julio Voltio, porque ese concierto es un cambio de paradigma, decide incursionar solo entonces en la salsa. Y ahí es que empieza a cantar en New York Café, que es cuando yo lo encuentro, y luego se tira con su único disco hasta el día de hoy, que es La Calle Linda. Si eso es verdad o es mentira, eso es bien cerca de la realidad, no porque yo lo diga, sino que Pirulo también lo dijo ahora, pero eso no es la historia. La historia es por qué la gente que se sacrifica tanto un día la pega y hay gente que jamás la pega. Yo creo que en el caso de Pirulo la pegó porque tenía todos los elementos para pegarlo. La historia mejor de Pirulo es su orfandad, porque el huérfano que echa para adelante todo el mundo lo respeta. Su sentido de alegría en medio de que el país está en quiebra, que nos dice Pirulo, vamos a estar locos, vamos a pasarlo bien, vamos a estar felices, vamos a tener la energía para seguir. Pirulo hasta el día de hoy no ha cometido errores lamentables de ningún tipo. Pirulo tiene una esposa y tiene unas hijas y ahí está. O sea, no está como en otras cosas. Pirulo no tiene un delito, ¿me entiendes? Y dentro de esa conversación se ha dedicado a tocar. Lo que pasa, y con esto cierro y teniendo algunos musicólogos aquí, que Pirulo hizo algo que todo el mundo admira y que es que innovó en el género. Y usted me dice, no, lo que pasa es que él es rasta, eso es lo de menos. La estructura musical de Pirulo es como 200 años por encima de la de Ismael. Ya Ismael ya era radical. Lo que pasa es que después de Ismael llegó el Gran Combo, que nos tiene a todos bailando con mucho orgullo, no tengo problema, por 70 años ya, o 68 años ya, a ritmo de un guaguancó lento. Eso es lo que toca todo el mundo en Puerto Rico. Pero Pirulo vino y cambió nuevamente la métrica, que eso es lo que hizo Cortijo con Ismael, pero hizo algo que la estructura musical ha sido genial, y él lo conversamos un poco y él lo sabe. Las canciones de Pirulo no tienen letras, no hay compositor. Ustedes bailan canciones que lo que tienen es coro y soneo, y eso es revolucionario, porque denota la capacidad creativa de la persona, mientras otros artistas necesitan una estructura musical y a partir de ahí sonear. Él hizo algo distinto. Y luego es una orquesta pequeña, básicamente de 7 a 9 músicos. Eso es innovador. 3 instrumentos de viento, al principio era 1, después fueron 2, ahora están en 3. Le puso coro, una mujer, un hombre, pero donde realmente hablando, como tú tienes un ahorro económico, el timbalero también canta,
Pues entonces tiene una estructura que le da una movilidad muy interesante sobre Eres del Caribe, Puerto Rico se mueve en torno de esa zona caribeña que es Santurce. Ha estado vinculado a la producción alterna de información a través del Post Antillano. En La Calle Linda, como el novelista nos devela su mirada al Puerto Rico que la habita, el Caribe desde donde hace literatura y periodismo alternativo. Pero yo, aquí el compañero Tite Vázquez, está Mayrín, estás tú, por lo menos está Ismael. Hay un par de gente aquí que escribe, así que yo no conozco los otros, pero hay gente, y Eli, que escribió tanto tiempo en Diálogo, ¿verdad? Pues yo escribo lo que yo pienso. Y yo sí creo, y Eli, que es el precursor de la salsa de este país organizada, es Eli, el propietario, organizador del Congreso Mundial de la Salsa en todas sus versiones, hasta la versión de este año. Y ahora tenemos un invento que es de él, pero yo estoy aquí en el invento que es la primera feria de libros y memorabilia y otros asuntos de salsa, ¿no? Yo creo que hay algo. Yo hago una pregunta tonta. ¿Por qué yo en el 2016 escribo la primera novela de salsa? Es una tontería, ¿verdad? Pues en Puerto Rico esa tontería hay que empezarla a explicar. ¿Qué hace la gente en la misteria de literatura, de escritos de literatura creativa, en Sagrado, en la Yupi, que no escriben de los salseros locales? Escoja el que usted quiera, ¿entienden? No sé, hay tanta gente aquí. Pero segundo, que en el mundo nadie hubiese escrito una novela de Ismael Rivera, ni en Puerto Rico ni en Panamá. A mí me dice a mí que la economía del mercado me controla de otra forma. Y ahí es que yo empiezo a preocuparme. De Ismael debería haber aquí, más allá del busto que hay allí en la Valdoriotti, debería haber, más allá de la calle que está al cruzar de ese busto, debería haber las grandes avenidas, escuelas, tantos sitios dedicados a Ismael, que es el referente paradigmático de la salsa en el mundo. La conversación de la salsa empieza con Ismael Rivera. Así que algo me dice que nosotros aquí estamos medio desconchuflados en este tema, ¿verdad? Y eso es lo que a mí me hace falta. Yo tenía un proyecto de 4 novelas, yo creo que yo he terminado con ese proyecto. Yo voy a hacer otros proyectos, pero este a mí me gustó porque se encadenan y hacen un diálogo que usted lo puede ver donde empiezan y donde terminan. En el mundo de las industrias, la gente está vinculada. Así que no hay forma de decir que Pirulo no se habla con fulano. Pirulo ha trabajado con todos los fulanos del género, se ha vinculado esto y lo otro. Pero para darles un detalle, independientemente de la pelea de 1962 entre Ismael, que hoy no está, y el Gran Combo, que hoy todavía queda, por lo menos su propietario y organizador Ismael, esa pelea pasó y no sé, se explicará en algún sitio. Pero es un detalle que en el 1970, cuando el cantante principal del Gran Combo trabajaba para el Gran Combo, se fue a trabajar con Ismael Rivera a hacerle coro en un disco. Hizo un detalle histórico bien importante, porque ese es Andy, que nunca se ha peleado con nadie, aunque él se ha peleado con otra gente, pero con nosotros en los horizontales no. Entonces, en esa consideración a esta pregunta, yo trato de contar un país a partir de Santurce, que es un país bien interesante. Pero es un país que tenemos que documentar, y tenemos que documentar con todas sus expresiones culturales. Y con esto cierro. No es posible que Santurce no se diga, es un pueblo fundado por negros libertos y negros cimarrones. Después llegó otra gente, pero Pedro Cortijo, que es el fundador, que era un miliciano de esos como, no a sueldo del gobierno español, pero él cuidaba allí la colina por si entraban los británicos, esto y lo otro. Es una comparsa de negros libertos y negros que se los han rimado, que no son libertos, están perseguidos. Ellos fueron creando eso, por eso el barrio de Cangrejo, por eso el barrio de ese Santurce, de San Mateo y otros que se alinean. 1700 y pico en ese momento. Así que en esa consideración hay que develar esto. A partir de ahí, Santurce. Los dos ejes de la salsa en Puerto Rico son Santurce y Ponce. A Ponce hay que entregarle lo que se le debe. Pero el otro es Santurce, que produce salseros que no paran, ¿entiendes? Y tiene centros de baile hoy que yo los puedo llevar, que es como hacer una gira alternativa de Santurce. Y tiene el cementerio que debería ser el más importante del país, no el del Viejo San Juan, que ya es importante.
pero el más importante del país debería ser el cementerio de Barrio Obrero, donde están enterrados personas, salvo Albizu Campo, que movilizaron 70, 80 mil personas en su procesión fúnebre, Cortijo e Ismael. Entonces, en esa conversación yo creo que, y para cerrar este punto, que en las novelas yo lo que quise es contar la historia del país desde los aciertos y desaciertos de la política del país, a través de la salsa, porque cuando usted escucha las canciones, usted se da cuenta que ellos estaban haciendo política, lo que pasa es que nosotros no le poníamos atención, y dentro de eso, ellos han creado un diálogo que va en movimiento, que Pirulo me lo devuelve la década del 50, Pirulo me lo devuelve continuamente la década del 50, y en ese diálogo usted ve toda esa continuidad que se ha dado en Puerto Rico desde 1954, cuando se fundó el Combo del Cortijo, hasta el 2013-14, en las Navidades, que sale el disco de La Calle Linda. Yo creo que hay una continuidad del país. Ese país es el país de la gente que pelea, que protesta en la calle, fortaleza, resistencia, que sigue haciendo una identidad, que se puede ir a Estados Unidos y vuelve, que se defiende en Estados Unidos, se defiende aquí. Y es un país que a veces nos olvidamos de los sectores populares, educados, no educados, con formación técnica, sin formación técnica, pero es un país que se amasa de alguna forma. Estudiaste en Puerto Rico, Nueva York, Inglaterra, y creo que lo más reciente que hiciste fue una maestría en Historia del Arte en la Universidad de Harvard. ¿Viviste en África algún tiempo? ¿Tienes una formación sólida o como pocos le tienen dentro de Santurce en ciencias jurídicas, ciencias sociales y ciencias humanas? ¿Cómo se reflejan sus experiencias de vida y su formación transdisciplinar en La Calle Linda? Yo lo voy a hacer como un chiste. El único que iba a bailar con Pirulo de mi clan era yo. Yo podía ir a ver ópera, yo no tengo problemas, yo veo mucha ópera, pero había que ir a bailar después con Pirulo y ponerle atención a eso. Y eso sí dice mucho, porque mi clase social no corresponde con mi socialización. Mi clase social por formación, mi clase social por origen, mi clase social por localización de donde me crié, el barrio de donde yo me crié, no corresponde con la afinidad cultural que yo tengo para entender el país. ¿Está bien? Así que yo le hablo de los registros. Yo creo que hablar de Pirulo, yo este año tengo un proyecto de dos novelas. Son novelas ahora de mujeres completamente, pero hay una que es una historia que no puedo contar porque la historia es extraordinaria. Pero una historia extraordinaria de país. Y es contar el país desde una perspectiva de una mujer que lo participa de otra forma. Una historia que yo no sé porque nadie la había visto. Pero dentro de... Mujeres vivas que se han existido, no ficción. Obviamente es ficción, Se ficcionaliza, todo es ficción, pero el personaje es como lo tuyo de la salsa. Sí, pero este es otro capítulo de país muy importante que solo se ha contado a través de los hombres y de repente había mujeres que nunca han entrevistado, nadie ha entrevistado. Es patético eso. Pero dentro de esa conversación, pues nuevamente es la formación académica aplicada a la pluralidad. Y la pluralidad es lo que yo creo que debemos hacer. ¿Sí? Yo creo que deberíamos cambiar las preguntas para el otro lado porque si no, esto va a ser larguísimo. Y hay que escuchar. Mira, hay otra que es que La Calle Linda es una novela, ensayo, historiográfico. En Aún aguardo por tu llamada, uno de vuestros libros de cuentos, también narras a manera de relato histórico la vida de, entre otros, Carlos Muñiz Varela. Ese es un cuento a manera de memoria, de relato histórico. No es el único de ese estilo. ¿Cuán importante es la memoria histórica en La Calle Linda? Pues esto es un debate y después que Tite hable y Mayrín también, pero esto es un debate en parte con cosas que yo veo en la posición que ocupo en el Post Antillano, que yo curo, edito y chequeo lo que me envían diariamente un montón de gente. Y entonces de repente aquí hubo una literatura fantástica, hubo una literatura de ciencia ficción, hubo múltiples literaturas y yo no tengo ningún problema. Pero como decía Cristóbal Colón en la película de Ridley Scott, la mejor realidad no está en los sueños, sino está en la vida, vivirla. Eso está lleno de cuentos. Y yo creo o pienso de que Puerto Rico es un país, este es un país en producción, este es un país que todavía no ha pasado. Para empezar, este es un país que no existe, este es un país que nosotros estamos por crear. Y yo voy a hacer una nota bien personal, que mi mamá acaba de morir hace 3 semanas atrás, eso ha sido una cuestión muy dolorosa para mí. Pero mi mamá murió porque no había médicos en este país.
Así que la subespecialización llamada periférico vascular no tenían médico en Puerto Rico el fin de semana del 3 de enero. Todos se fueron de vacaciones. Son 4, 3 se fueron de vacaciones, el único disponible está en Ponce. Mi mamá murió en Ponce. Con eso te lo digo todo. Así que yo creo que aquí ha pasado algo, que estamos en producción, sí, vivimos bien, pero cuando yo quiero un país en serio, pues me voy para Florida. Cuando yo quiero un país en serio, me voy para Ohio. Pero cuando estoy aquí, no, es que tú sabes que nosotros siempre lo hacemos mal, esto y lo otro. No puede ser. Así que dentro de esa conversación, yo no estoy tan seguro, aunque te escucho, que yo estoy en la novela ensayo historiográfico, una categoría de análisis, o de la igual forma utilizando la memoria histórica para recrearla. Yo creo que lo que ha pasado es que como yo tengo una formación académica tan tradicional en unas cosas, yo leo tantas cosas que a mí me impresionan y de eso escribo. Anécdota. En el libro de cuentos, 6 cuentos de amor y breves y uno de recuerdo, hay un cuento llamado Luisa. Luisa Álvarez es la última mujer en el capítulo de la pena de muerte por garrote que se estableció en Puerto Rico, que se le aplicó a una mujer en el 1907. No puede ser que nadie hablara de eso cuando todo el mundo, alguna gente sabía que ella existía. Pues yo descubro eso haciendo una tesis doctoral y yo digo, esto es un cuento. Porque cuando uno estudia la historia de Luisa Álvarez, se descubre que es horrible lo que los americanos le hicieron, que fue que la acusaron de tratar de tratar primero y después lo asesina a su bebé, pero Luisa no tenía capacidad mental alguna, era una mujer con cierto grado de retardo, que técnicamente fue agredida sexualmente, tiene un hijo, no sabe qué hacer con su hijo. 1907, todo eso. Sí. Y dentro de eso lo tira al río, no se la ahoga, lo salva, se lo devuelven porque ella está malita de la mente, y después lo mata de verdad. Y lo cómico de la conversación es que ella muere porque le conmutaron y muere en La Princesa. Ella era un objeto que había en La Princesa que siéntate nena, siéntate ahí, esto y lo otro. Pero a la luz de ese cuento, que es 2013, hay un movimiento que surge otra gente para conmutarle post-mortem su sentencia de pena de muerte y darle una gloria decente. Es decir, esto es una imbecilidad de la justicia americana en Puerto Rico, el tratamiento que le hicieron a esa mujer. En vez de una ayuda. Sí. Yo tergiverso todo el cuento y lo hago de otra forma, ¿verdad? Yo pongo que ella mató al capitán Scott en Humacao. ¿Qué claro. cosa? El cuento todo con Humacao. Deseo. Y mata al capitán Scott, que es un blanco de ojos verdes que se enamora de ella, como también pasó, y la tiene allí en la choza donde ella vivía, y entonces él la quería, pero un día llega borracho con 3 hombres y dicen vamos a sortearnos a la indígena, a la negra de Humacao, y ella no sabe qué hacer y dejó uno ciego, al otro le cortó una mano y al Scott lo mata. En tu cuento. En mi cuento lo mata. Y ella pasa por la calle del Cristo, en el viejo San Juan, que era como los llevaban, de la penitenciaría al garrote que estaba en el morro y la van llevando a pie. Así que cuando ella va a morir, pues yo le doy una subjetividad y una agencia a esa mujer que dice, mátenme. ¿Cómo? Mátenme, ¿qué puedo pedir? Que me maten ahora. Así que es un cuento donde yo integro violencia doméstica, otras consideraciones. Pero la historia inicial es un personaje llamado Luisa Álvarez, que el compañero José Enrique Gallora Santalí, cuando conoce el cuento, me dice, le hiciste historia. Y después hizo una obra de teatro de ese cuento, que hicieron en Ponce, y hubo un movimiento de la gente contra la pena de muerte para póstumamente que se reivindicase, se le perdonara. Ella muere en la cárcel de vejez, no muere guillotinada. Así que yo creo que ese es el trabajo. Ese libro, de Vamos a guardar por tu llamada, es un libro que debe estar por aquí, que es un libro que yo saqué en el 2018, ahora lo vamos a empezar a mover. Es un libro bien bonito de cuentos reales o no, de momentos de país, pero a un abuelo por tu llamada es un homenaje a Carlos Muñiz Varela y a la familia Muñiz Varela, quien fue una de las víctimas de los asesinatos políticos en Puerto Rico en la década de los 70. Hay varios cuentos ahí, pero este es un cuento que a mí me motiva mucho por razones personales. Yo estuve muy cercano a esa familia y es un cuento, Carlos era muy amigo de mi papá, y es un cuento que a mí me toca porque hasta el día de hoy ese asesinato no ha sido esclarecido y muchos de los implicados han muerto o muchos de los implicados han confesado ya en otras vías de que ellos sí participaron y por qué participaron. Lo que pasa es que todavía no ha habido justicia. Así que creo que cada cual hace en su literatura lo que quiere. Yo celebro a Mayrín aquí, que hizo una novela, un libro de poesía sobre una monja
que según ella explica la poseyó, se metió dentro de ella, le hizo hablar. A mí me parece la historia buenísima, pero lo que pasa es que ella coge una imagen y la empieza a desarrollar y a partir de ahí le da vida y crea un personaje y nos permite hablar de unas cosas. Pues yo creo que de eso se trata. Yo respeto a cada cual, que cada cual respete lo que uno hace, pero creo que lo que he tratado de decir es que en este país las historias están choretas. Hay demasiadas historias para contar, es cuestión de dedicarle un poco de tiempo y afinar algo ahí. Además del cuento, se aproxima a la realidad histórica por medio del género de la novela y el ensayo periodístico. ¿Desde qué género se siente más cómodo rehaciendo la historia, haciendo literatura, ficcionalizando la vida suya, la del país caribeño que le ha tocado sobrevivir y la de su gente? Yo estaba dando un curso ayer, yo hago muchas cosas para vivir, estaba dando un taller de capacitación profesional y le decía a alguien de mi edad que si usted tenía entusiasmo, ¿verdad? Y entonces me decía, no, yo estoy medio apagada ya, yo tengo un entusiasmo bien extraño, yo lo que quiero hacer este año es cine. Pues me parece que es un género que debemos explorar con historias de nosotros y las historias creíbles a partir de nuestros libros, de nuestras experiencias de vida. Me parece que Richard Rivera Cardona está tratando de hacer eso en la universidad donde le está dando clase, que está en una universidad que es especializada en cine, por eso hay que hacerlo, masificarlo, porque ninguna historia de Hollywood es buena. La película de 1917 es buenísima, pero es el abuelo de Sam Mendes que le contó la historia, que resulta que es uno de los escritores más importantes, Alfred Mendes, de Trinidad y Tobago, un detalle que descubro ahora. Y es una historia bonita, pero nosotros tenemos nuestras historias que contar. Y es chiquita la historia, lo que pasa es que la ponen algo así, que la alumbran, le ponen escenarios, le ponen toda la cosa de la guerra, pero no es una historia larga. Entonces, en ese sentido, creo que, por lo menos para mí, lo que a mí me hace más feliz, de verdad, es levantarme todas las mañanas y prender la computadora. Porque yo escribo, porque yo invento cosas, porque yo voy desarrollando ideas, porque yo voy trabajando artículos, esto y lo otro, y lo voy pasando. Eso, si tú me quitas eso, yo soy infeliz. Luego que estoy en eso, pues te digo cómo lo voy a expresar. Entonces, en este año tengo varios proyectos, una pregunta que tienes más adelante, pero tengo un libro de entrevistas que viene, que es algo que empezamos a trabajar el año pasado, nuevamente, porque no entrevistó a otra gente, una persona que hay que entrevistar aquí por todo lo que ha hecho. Cuando tú lo descubres, tú dices, no, el género de entrevistas yo lo he trabajado ya mucho, tengo varios libros de entrevistas, pero está eso, están las novelas, están los panfletos, porque Wilkins y yo debatimos mucho, pero es cómico, yo me dedico a hacer panfletos, y tengo uno que anda por ahí, Ricardo Rosselló, y ahora viene uno del verano del 19, y el panfleto es un movimiento rápido, es como un jet ski, tú lo tiras igual, cogiste una curva y seguiste por ahí, pero si tienes un barco de 60 pies es más difícil. Así que el panfleto es para hacer debate. Y lo otro, que es lo que hemos estado haciendo, es reforzando el post antillano para que sea una plataforma más sólida de comunicación y de expresión de ideas. Lo hemos elevado a 20 colaboradores ahora, hemos reabierto desgraciado el componente audiovisual y de repente, yo estoy claro, si yo tuviera $1 millón de pesos la inversión es distinta, pero con lo que uno tiene, que son 47 centavos en el bolsillo, uno va desarrollando cosas a partir de la tecnología existente que te permite hacer cosas. Yo me levanto todas las mañanas y yo recibo 10 periódicos. ¿Qué dice el New York Times? ¿Qué dice el Financial Times? ¿Qué dice El Día? El Vocero? Washington Beacon. No lo duden, pues yo recibo Washington Beacon, que es de la ultraderecha. Yo veo lo que dicen y yo recibo el Post Antillano, que es cómicamente después del Nuevo Día, el segundo que entra, y recibo varios de derecho, y entra a las 5:59, una hora estratégica, no es así, a las 5:59. España también Eso lo veo de otra forma. Pero la idea es administrar palabras, compartir palabras, entender las palabras. Yo creo que ese es el proyecto. Todas las mañanas levantarme para pensar palabras, compartirlas, distribuirlas, editarlas. En Aún aguardo por tu llamada, trabajas el tema del género desde un punto de vista feminista y con un enfoque en los conflictos de clase y raza. Uno de esos cuentos es 1514. En la calle Linda se da una conversación entre Pirulo, su madre y su padre. En esa conversación su madre le habla al hijo de la belleza de saberse negro. Es una mirada muy propia del Caribe, vivido desde Santurce y el embalse de San José como zona de resistencia, de altanería, también de libertad, autonomía de la voluntad, de soberanía del individuo. ¿Cómo tratas esa mirada, ese fenómeno en su trabajo creativo y en la calle Linda?
cómo fluye Frank Fanon en su cuentística, en sus novelas, ¿cuál considera vos la importancia de la lección de valor y autoestima que le da la madre de Pirulo en el Puerto Rico de hoy? Esta es una pregunta súper cargada, ¿verdad? Pero Fanon es un referente fundacional y hay dos Fanon, el primero y el después. El primero y el después son dos cosas distintas. Una cosa es los condenados de la tierra y otra cosa es Caras Blancas, Piel Negra, ¿verdad? Y otra cosa son las memorias. Y yo creo que el Fanon de Caras Blancas, Piel Negra es un tipo extremadamente radical. Y es un tipo con el cual podemos vivir, pero si yo viviera en la lógica de Fanon, pues entonces no le puedo hablar a Mayrín porque ella es rubia de nacimiento, no es pinta, a veces de nacimiento, ¿verdad que sí? Entonces, pues yo la veo y con unos apellidos extraños que ella tiene, pues me disocio de ella. Pero el otro Fanon es el que te dice, somos negros, respeta mi diferencia, pero somos una humanidad, y a partir de ahí, tu dominación sobre mí me constituye de una forma que yo no quiero estar ahí. Y eso se ha trabajado en todas las películas de Fanon, pero que hay varias, pero creo que es fundacional. Así que yo lo que pasa es que yo no puedo haber hecho una novela sobre Ismael Rivera, que es una novela muy interesante que habla sobre la soberanía del ser, sobre la afirmación. Esto es un viaje larguísimo, no voy a hablar de Ismael hoy, pero un viaje larguísimo que se da a partir de Panamá sobre la independencia y la soberanía de los seres humanos, y dentro de eso que es la soberanía y la posibilidad de que él se pueda constituir como líder de esa comunidad de negros y decir que excluyó a los blancos. Ismael es demasiado glorioso en muchas cosas, pero no creo que hizo ese proyecto. Él es fanonero de la segunda etapa. De igual forma, Pirulo, que es lo más reciente con todo el historial de vida, no creo que en ningún momento él te va a decir todo esto lo hago solo para que la gente de Benbal se eche para adelante y los demás se queden atrás. Esto lo hacemos porque tu felicidad es mi felicidad. Y dentro de esa conversación sí le incluyo algo que está, un referente que está en todas las novelas, eso habría que estudiarlo, pero un referente de lo racial. Lo racial es un tema que yo le saco un capítulo o una sección en todas las novelas y lo trabajo. En la de Andy Montañez, en la de Ismael tiene varios acápites, pero uno es lo que pasa con la Guardia Nacional cuando los detienen. En la de Héctor Lavoe es el debate entre Jerry Masucci y ellos, cómo él veía a la gente, Jerry Masucci, y cómo los criticaba a partir de una conversación de lo racial. Pero Pirulo tiene un diálogo bien bonito que es cuando él se descubre que es negro, por decir algo, a los 7, 8 años, y le pregunta a la madre qué es ser negro. Y lo descubren a la muerte de Ismael en el 1983, que técnicamente él tendría ahí 6 años. Ese diálogo yo me lo inventé, pero él sí nos dijo que el día que Ismael se murió, en su casa solo se escuchó Ismael ese día en los discos. Eso nos dijo cuando tuve la presentación. Así que yo no voy a entrevistar a la gente, yo voy creando una imaginación. Y eso me parece interesante porque el papá de él era salsero, así que algo, o sea, la gente que siguió a Ismael tiene que haberlo llorado, pero es donde él se identifica con ser negro. ¿Y qué tipo de negro es Pirulo? Pues no sé, un negro claro, ¿verdad? Pero él se asume una negritud que se constituye por distintos significantes, lo racial colectivo, lo racial estético, o sea, asumir a Haile Selassie y la cultura rasta, se dice pronto, ¿entiendes? Pero eso es Etiopía puro, vía Jamaica, se constituye por la religiosidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que esa parte es interesante porque está marcada en todas las novelas, que es afirmarnos de una forma u otra. Aquí nos estamos afirmando de una puertorriqueñidad que no es la de un sector minoritario, es la de un sector mayoritario que se asume de otra forma. En A un acuerdo por tu llamada también trabajabas el tema de los conflictos de la fe y la orientación sexual. En específico lo hacías en un cuento que se titula También es soberano. Resolvías el conflicto desde el ejercicio de la soberanía del cuerpo, desde la soberanía sobre el cuerpo del libre albedrío. En La calle Linda, ¿cómo tratas el tema del libre albedrío en la gestión del género salsero que hace Pirulo y el trabajo creativo que gestiona Pirulo para otros artistas contemporáneos a él? ¿Cómo dentro del contexto de la vida particular y familiar de Pirulo el libre albedrío puede hacer la diferencia entre comer o no comer, sobrevivir, mantener la tribu de pie junta? En los temas de género y raza yo los llevo trabajando desde que tengo mucha razón, porque en el Caribe, en el exilio, yo tuve cuentos que eran de avanzada la cuestión gay, que
aquí nadie lo había trabajado antes que no fuera gay, es decir, como heterosexual, esto y lo otro, pues es importante. Ahora bien, hay algo de lo que tú estás diciendo que me hace pensar. El cuento también es sobre un cuento bueno, que no lo voy a contar aquí, pero es otra historia, es un cuento bueno de la afirmación del cuerpo. Pirulo plantea algo muy similar en línea de Ismael, y ahora voy a hacer una distinción y esto manéjenlo. Para usted tener una orquesta como el Gran Combo 68 años después y seguir tocando y estar pegada, eso es una entidad corporativa. ¿Verdad? Eso, tú vas a decir que no, pero es una estructura bien pensada que no se desvía. Branding. Pues, ok, no vamos a entrar porque tú no vas a hablar hoy, hablo yo. Así que dentro de esa conversación, usted tiene, fue el manejador del Gran Combo por 10 años, pero eso lo hablamos otro día. Entonces, usted tiene a Ismael Rivera que hizo lo que le dio la gana. Ismael no quiso cantar con Fania y lo tuvieron que comprar la casa disquera para que él cantara y solo tiene 3 canciones o 2 con Fania, no le interesaba cantar. Pero Ismael era el artista más, él y Celia, mejor pagado en su momento. Pero era libre, él decidía dónde cantaba y con quién cantaba. Hay un momento que es crucial, que no lo habíamos visto y solo uno lo descubre en esta novela y Pirulo se lo vaciló, que es el 2000. En el 2000, los Estefans inventan el Grammy Latino. Eso nadie lo había visto. Y el Grammy Latino no tiene ningún valor porque están ahí los mariachi, los de las rancheras, entonces no tiene valor. Hasta que otro de Santurce, de allí, de Kennedy, Villa Palmera, llamado Raymond Ayala, se inventa para salir, después que han pasado la etapa de la violencia, de los tiros, de él, de Nicky Jam, de Don Omar, que le han caído a tiro a todo el mundo, esto y lo otro, están tratando de evolucionar. Y Daddy Yankee se inventa un disquito que es muy importante, que se llama Barrio Fino. Y en Barrio Fino se inventa una canción que es sumamente importante, que es Gasolina. Y luego tienen la mala o la buena suerte, que eso pasa en el 2004 y los Grammy Latinos dicen ese es el disco del año. Y ese disco del año coincide con la emergencia de la primera plataforma que globalizó todo, que es YouTube. Así que La Calle Linda no vive de eso, pero Daddy Yankee vivió de la globalización inmediata de Gasolina. Gasolina es el primer hit globalizado del reggaetón. Y con ese hit globalizado de reggaetón, Daddy Yankee hizo algo que hace hasta el día de hoy. Yo fui a verlo en el último concierto, yo creo que Daddy Yankee es el Ismael Rivera del reggaetón, es un tipo con un talento extraordinario y hace algo que secuestró la música de la esquina, del tumbón, de los sectores populares, la hace un commodity global que se vende como cualquier producto, como vender un iPhone. ¿Ahí? Entonces, Daddy Yankee le da un giro a la conversación. Aquí se quedaron los humildes. Tego, Pirulo, Julio Voltio, y ellos siguieron haciendo su trabajo, pero Daddy Yankee lo eleva a un nivel que crea a nivel globalizado unos productos similares que son Wisin y Yandel, que en parte fue Don Omar, lo que pasa es que Don Omar sube y baja, a veces se nos sale el radar, a veces sí está súper cotizado, y que más recientemente es Bad Bunny y es Ozuna. Porque en el ranking Ozuna es superior al otro por download, por movimiento métrico, es Ozuna. Con esa conversación entonces yo te diría que Pirulo, siguiendo en la tradición de Ismael, es un hombre libre. Porque Pirulo solo tiene un disco y Pirulo existe porque ustedes lo piden. ¿Está bien? Pirulo no existe porque YouTube lo está tocando todo el tiempo y tiene 17 mil millones de downloads. Ese es Ozuna. Porque la gasolina cuando llegó a 1.000 millones nosotros pensamos que era lo máximo del planeta. Y después cuando tú descubres que es una fórmula para tú hacer Despacito, que se constituye como una canción muy importante, Luis Fonsi y Erika plantean que para que eso pegue tú tienes que tener a Daddy Yankee porque era el único que había pegado hasta entonces. Y en ese sentido Daddy Yankee es un instrumento de comercio globalizado exitoso. Lo honro, lo reconozco, no tengo problema con eso. Pero los que nos hemos quedado aquí, incluyendo Pirulo, es una escuela distinta. Y esa escuela distinta está todavía muy libre en relación al capital y al mercado. Por eso es que Pirulo puede hacer cosas distintas todavía. Por eso es que Daddy Yankee no puede hacer cosas distintas. Por eso es que Pirulo anda por ahí en el carro, yo me lo encuentro acá rato y te saludo esto y lo otro. Por eso es que el otro anda con guardaespaldas, con un entorno y esto y lo otro. Eso es otra lógica.
Vamos a 3 minutos, 2 preguntas más para poder hacer un conversatorio con la gente. Hay otro tema que considero se repite en Aún aguardo tu llamada y La calle Linda, es el de la crisis vista desde la ciudad que habita, Santurce. Es ese otro cuento, Mamá, una lágrima de chocolate, por favor. ¿Cómo tratas el tema de la crisis dentro del contexto del contenido de la música que genera y se propone Pirulo? Y la vida dura que el personaje sobrevive junto a su tribu, su familia, la que sobrevive con él en Santurce. Bien, en abril vamos a tener el primer foro, simposio, conferencia de literatura santurcina. Esto es un proyecto del Pozo Antillano, calle Pasillo del Sur y La Esquinita. Es una idea que origina con Luis Negrón, pero es una tremenda idea porque Santurce ha generado una literatura santurcina con distintas personas diciendo distintas cosas, pero también tiene una música santurcina que podríamos segregarla, porque los salseros, desde Ismael, desde Andy, desde el Cano Estremera, desde Gilbertito, tú sabes, son desde Chocohorta, son todos santurcinos y eso habría que verlo de otra forma. Entonces, en esa conversación, yo trato de manejar Santurce, es un cuento muy lindo, una lágrima de chocolate, por favor. Pero yo creo que Pirulo lo dijo todo cuando él vino a la presentación de este libro el pasado 27 de diciembre. Ya yo lloré lo que iba a llorar en esta vida, ya yo no puedo llorar más. Ahora lo único que me sostiene vivo es tener alegría, determinación y garantizar que los míos, que es la tribu de los hermanos, la tribu de su familia, la tribu de sus músicos, sus hijos, sus hijas, estén bien. Pero él ha hecho algo en su cántico que es muy interesante, porque si bien Ismael afirmaba la negritud continuamente, la nación, la independencia del país, etc., Pirulo en esta crisis lo que ha afirmado continuamente es vamos a echar para adelante. Y no es que él esté desquiciado, es que yo prefiero ir a ver a Pirulo, por decir algo, que ver a Alejandro Sanz. ¿Entiendes? Que es una depresión continua para mí. ¿Está bien? Vamos. Y Pirulo me da otra vibra, ¿verdad? Pues estamos. Yo voy a hacer una anécdota, porque cuando yo me meto en este viaje tengo que seguirlo, así que yo lo he ido siguiendo en todos lados. Y hay una relación muy bonita. Él está muy agradecido porque esto es como un homenaje que él lo asume, porque él no tenía ninguna expectativa. Él, como dice, yo de repente la pegué y estamos, pero me he determinado a trabajar. Y yo fui a verlo en el concierto que él hizo en el Coliseo de Puerto Rico, su único concierto en el Coliseo. Y es un concierto que yo, por alguna razón, él me regaló 4 boletos. ¿Por qué eso pasa? Yo tampoco sé, pero yo le dije a la prima, yo soy Daniel Nina, y ella me dijo, yo sé quién tú eres, yo se lo voy a decir a Pirulo, y me dieron 4 boletos, así que fuimos todos a ver a Pirulo. Y es un concierto donde él se quedó solo. Ahí no había un productor que tenía $100,000 para invertir. Ellos eran solos. Y tú te das cuenta que ellos de la soledad inventaron. Ahí se metieron 6,000, 7,000 personas. Medio pocillo, ¿verdad? No todo el coliseo. Pero ellos tratando de hacer lo mejor. Y cuando tú estás solo, ¿qué tú haces? Creatividad. Él se buscó a los niñitos de la escuela de bomba y plena de Ponce. Él se buscó a las bailarinas de bomba de Loíza, a los salseritos de Santurce. Y todo el mundo se metió en ese concierto que era una fiesta de sectores populares afirmando algo bajo la instrucción de Pirulo. Sin lugar a duda trajo a Alexander, el de Cuba, trajo a alguna gente. Pero realmente hablando fue un ventetú bien pensado y le quedó bonito. Yo creo que eso es el sentido. Mi padre decía antes de morir, si se me daña la leche, hago queso. No hago botar. Tengo que hacer lo que tenga con esto. Así que mi papá decía otra idea que es extraordinaria. Cuando el avión se cae y hay un sobreviviente, ese soy yo. Yo creo que ese es el sentido de determinación. Ya la última. En Aún aguardo por tu llamada incluí un monólogo. En este tratabas el tema de la diferencia, desde la migración entre el Caribe y Europa. Le titulas We Are Different. Era una manera de abordar la diferencia dentro del contexto de la salud mental del migrante y el punto de vista dominante metropolitano vis a vis el otro o no metropolitano. ¿Cómo abordas la raza, el género y la clase en La calle Linda? Bien, las novelas de salsa de los exponentes que yo he cogido es de hombre. Y distinto a lo que la gente quería que yo hablara de todas las mujeres de Ismael Rivera, no me interesó. Ismael es un gran ser humano que no tiene nada a su haber negativo de un trato a la mujer. Fue un hombre muy responsable, solo tuvo 2 hijos con la primera esposa, de la cual nunca se divorció. Es un detalle importante, es la única que gana regalías en la historia de Ismael.
ninguna de sus parejas lo hizo, todas sus parejas fueron mujeres negras, de eso nunca se habla, salvo una novia que tuvo que era la trabajadora social en la cárcel de Lexington, que era blanca, ¿está bien? Y eso fue como efímero, cuando él estuvo ahí, porque él tocó salsa en la cárcel. Después la mujer más importante que pasó por su vida es Rosa Bonilla, que es una líder activista política de Panamá, una mujer no evidentemente negra, una mujer afrodescendiente completamente. Y eso no se marca, no se dice, yo lo explico, pero no, o sea, yo lo trabajo con dos mujeres en la novela de Ismael, que es Rosa Bonilla por un lado y la otra es Reina Tobar, que es un ser humano extraordinario, una mujer mulata venezolana que yo la entrevisté, que es mi amiga, que es una mujer revolucionaria, es chavista, tiene 2 cuadros en su casa, 2 cuadros, o sea, en la sala. Tiene a Simón Bolívar y tiene a Ismael. Y ella le pide las bendiciones a los dos por la mañana, ¿verdad? Y en esa consideración, Ismael fue consistente. ¿Por qué yo digo esto? Porque en un país de tanta inconsistencia, pues yo canto bien y entonces mi pareja es una mujer anglosajona, rubia, no, ella es criolla, pero se pinta de rubio y todo. Entonces empezamos en las estéticas que nadie critica y nadie entiende. Ismael no fue eso. Entonces cuando tú trabajas el tema de Pirulo, en la forma directa e indirecta, yo estoy marcando todo el tiempo que él tiene unos hermanos que protege, que él tiene una sola esposa que ha tenido, que él se crió en un barrio y fue evolucionando poco a poco. Pirulo no vive mal ahora, no tengo que entrar en detalle donde vive, pero vive chévere, ¿entiendes? Y a todos los de la tribu los ha protegido, a sus hermanos, a Sergio y a... No olvidé el nombre del hermano, los ha protegido, todo el mundo echó para adelante por sus propios méritos, pero también garantizado por un hermano que cuando tuvo, repartió. Así que la construcción del género en esa novela no es un eje dominante, pero es un eje que está en una referencia en su relación digna al trato de los géneros diferenciados, y en esto, distinto a la orientación sexual que lo trabajo en los cuentos, no es un tema que trabaje porque no había necesidad por estos personajes. Puedo traerlo, pero yo quería matizar temas de país de otro nivel, y en el caso de Pirulo, para mí era más importante hablar de la crisis económica, de la quiebra de país y de la propuesta popular de él, que es vamos a bailar, pero no es baile y botella, sino es vamos a bailar con conciencia de que juntos vamos a salir de este rollo, es decir, con un proyecto de país. Entonces, en ese sentido, la clase ha estado presente en todas estas novelas, porque la salsa sigue siendo una mirada desde la perspectiva de la clase dominante como un problema, no como una solución, aunque culturalmente es el ritmo que nos mueve. La salsa por encima del reggaetón, esto se lo puedo explicar por métrica. O sea, la salsa es el entendido cultural de la música de nosotros. No es la danza, no es la ópera, no es la bachata, no es el merengue, es la salsa. Y el reggaetón sigue siendo un régimen muy marcado por una época. Me gustó la gasolina, la bailé, me gustó Despacito, la bailé, pero luego se concentra en sectores por edad. ¿Saben? Que es Bad Bunny, 12 a 24, ese es el proyecto de Bad Bunny. Y lo trabaja bien, pero no es un proyecto de país necesariamente. Entonces, para cerrar ahí, yo creo que La Calle Linda, como todas las novelas, va integrando unos temas de forma no secundaria, sino por capítulo los van reproduciendo ahí, pero los temas dominantes eran otros en esta novela, en este proyecto. Preguntas del público. Gracias. Es que lo que pasa es que él me envía un guión como de 14 preguntas, porque cada pregunta tiene como 28 preguntas, y yo lo hago con cariño, pero preguntas, por favor, comentarios, reacciones. Eli. Explícame lo que dijiste ahorita de la actividad que tenemos en marzo. Bien. Que cambiaste el nombre, todo lo que te dio la gana. Eli es un genio, es mi amigo desde que yo tengo 12 años y él tenía 14. Pero donde usted ha bailado salsa aquí, en hotel o en el Roots o donde sea, Eli era el productor. Usted no se dio cuenta, pero yo se lo explico ahora. Y todos los que fueron a lo largo de los últimos ya casi 30 años, ¿verdad?, a los congresos mundiales de la salsa, eso tiene 24 años, Eli es el productor de todos esos eventos que han ido cambiando, han ido mutando, esto y lo otro, pero Eli ha estado desde cuando era el Congreso Bacardí de la salsa hasta el más reciente, los congresos mundiales de la salsa o Salsa Congress, etc. Nosotros tenemos el evento de salsa más importante del planeta Tierra, que se llama el Día Nacional de la Salsa, y eso no se le presta atención. Ese evento
ha tenido distintas generaciones, pero la de ahora se ha ido comercializando en otra dirección. Logra aglutinar cerca de 50.000 personas, 30.000, pero el día que cantó Rubén Blades llegó a 50.000 personas en el estadio Irán Bison. Eso se debería hacer en el Morro para meter 100.000 personas y otra lógica legítima hacerla. Ese evento lo dirige el Z93, que es una empresa de SBS, que es una empresa cubana de Florida, y su dueño, Ricardo Alarcón, le gusta, no le gusta, etc. Eso fue un invento de Pedro Arroyo que le quedó bien, y luego Néstor Galán, el búho loco, lo asumió y Ricardo Alarcón lo ha respetado. Pero ahí hay una diferencia de quién le pertenece a quién, no voy a entrar, eso es otra conversación. Lo cierto es que el mundo de los salseros y salseras puertorriqueños es un evento nacional. A nivel global, solo compite con el Carnaval de Cali, que le mete 500.000 a 1 millón de personas del 26 al 31 de diciembre anualmente. Pero concierto ese solo ha sido rebasado por el Guaya Guaya Fest en su versión original, que metió 80.000 personas en la playa de Guánica, en Ensenada, por allá abajo, pero ya el Guaya Guaya ha cambiado de lógica y tiene menos. Con eso, siempre yo me he preguntado por qué solo vamos al domingo del Día Nacional y no hay eventos coetáneos a eso. No lo entiendo, no voy a entrar en el debate. Hasta que llegó Eli y dijo, eso se puede hacer de otra forma. Y Eli se ha inventado en este último año o 2 generaciones del Día Nacional, de que tú puedes ir creando eventos coetáneos que van en homenaje, en cercanía al Día Nacional. El Día Nacional logra traer aquí, por decir algo, tú lo puedes calificar, una gran cantidad de camas hotel noche de extranjeros que vienen solo a esa actividad. Yo no sé si son 50 o son 1.500, pero vienen. Viene toda la prensa global de la salsa, que en Puerto Rico no se maneja, pero que existe, esencialmente de América Latina, pero también de algunos países europeos como Italia, que es muy salsero, vienen de Japón y vienen los de Estados Unidos. Esto es un evento global que se hace en Puerto Rico y nosotros ni lo apreciamos ni lo menospreciamos, está ahí. Así que Elisa ha inventado como el festival en antelación al Día Nacional de la Salsa, y esto ha girado varias cosas, pero le está quedando bien, y tiene un componente que es una feria de libros, de música, de intercambio en relación a esa actividad. Eso va a ser el fin de semana del 8 de marzo, es el Día Nacional. Eso va a ser en el fin de semana del 6 y el 7, ¿correcto? Pero el evento en el que tú vas a participar es el sábado 7 en el Hotel Sheraton, a partir de la 1 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y hay varios componentes. Se llama Encuentro Mundial de Coleccionistas, pero el de feria me gusta más porque realmente es una feria. Va a haber conversatorios, va a haber memorabilia. En abril. Marzo. Marzo. Bien. Marzo 7. Marzo 7, sábado, 1 de la tarde en el Un día. Sheraton. Sí, es interesante. Uno de los conferenciantes, uno de los seis conferenciantes, es Daniel Nina. El evento está diseñado para que cada media hora cambie, pero me acabo de dar cuenta que yo no sé qué va a decir nadie en media hora, porque no puedo hablar media hora. Así que ya ajustaremos eso. Cada media hora va a haber algo, va a haber música, va a haber conferenciantes, y van a haber coleccionistas que vienen de diferentes países, 15 o 20 organizaciones, a poner vinil para que la gente escuche. Eso es de salsa. Es Yo, súper. sí, es que es interesante. Yo estoy ahora mismo en varios comunicaciones de WhatsApp, que es por donde operan los melómanos de Latinoamérica. Yo estoy en uno de Venezuela, estoy en uno de Colombia y otro que creo que es local, pero nunca sé. Pero ellos están cada 30 segundos diciendo que descubrieron un LP, un vinil, y lo tacan, entonces es la canción original. Esa parte es muy importante, no es necesariamente la que yo quiero beneficiar o privilegiar, pero es la que hace una cultura que se sigue reproduciendo. Y hay en Puerto Rico la idea del melómano, que es el seguidor de un género, está muy subestimada. Pero yo he transitado América Latina y los melómanos son como embajadores nacionales de este ritmo, en este caso salsa, y se congregan y tienen un montón de actividades. Por alguna razón Z93 no lo había entendido hasta que ahora el compañero está planteando esto, y eso puede ser interesante. Es una economía de pequeña gente, eso no es una economía de gran capital, es una economía de trueque, de reventa, esto y lo otro, es una economía de gente apasionada por un tema.
Pero es una economía, eso es un mundo de gente que afirma este país de distintas formas y hay que entenderlo. Yo podría hablar sin parar, pero cada vez que hay una fiesta patronal, yo voy. Yo voy y tomo nota de lo que dijo el Gran Combo. Yo voy y tomo nota de lo que dice mi héroe nacional en estos días, que se llama Manny Manuel, pero eso lo explico otro día. Y yo tomo nota de lo que ellos explican. Como tomo nota de Pirulo cada vez que él habla, porque en algún momento dado yo lo podré utilizar. Y ya yo no sé si voy a seguir escribiendo novelas de salsa, pues yo creo que ya aquí hay una contribución. Pero en una novela de otro asunto, tú tienes que hablar que fuiste al baile y que Charlie Aponte dijo que el himno es mi patria, ¿verdad? Entonces, ese sentido de que todos los músicos de este país tienen una canción sobre la patria, no se puede ver de forma ligera. Porque tú puedes coger el Gran Combo, tú puedes coger Richie Ray, Bobby Cruz, tú puedes coger a Rubén Blades, puertorriqueñizado, tú coges al compañero... Hola Ricardo, ¿cómo estás? Saludos, bienvenido. Ricardo Rodríguez, compañero escritor también, pero como estoy hablando de salsa, tengo que decirle el hermano de quién, de Lalo Rodríguez, ¿está bien? Así que, y creo que es importante documentar continuamente ese detalle, esa anécdota e integrarla. No es que tengo que escribirle salsa, pero escógete una canción la que tú quieres. Y con esto cierro. Puerto Rico ha sido muy, volviendo a la pregunta de género, a las mujeres salseras, esta industria las ha retraído muy fuerte, pero ha habido grandes mujeres salseras. Yo creo que eso es otro proyecto. Y de todas, yo creo que hay un problema que es que habría que explicar esto en el estándar, que es el soneo, esto y lo otro. Y yo creo que el trabajo de Choco Horta, a mí me parece que en este libro es una sonera fuertísima. Yo creo que Yolanda Rivera es una sonera fuertísima. Yo creo que la India es un commodity de salsa mucho más globalizada, eso se puede explicar de otra forma, pero ha habido distintas generaciones de compañeras tratando de decir cosas, tiene que normalizarse como todo. En el reggaetón ha habido más democracia, curiosamente. En el reggaetón más reciente, de los últimos 4 o 5 años, la presencia femenina se ha expandido y ya se ve como un referente, no contestatario, sino como un referente que coexiste con otras expresiones. Así que nada, esto es una conversación chévere. Yo felicito a Eli porque lleva un par de meses hablándome de este tema. Creo que hay que hacer, que hay que apoyarlo, que hay otra iniciativa que es la de intercambios de discos los últimos sábados de mes en el edificio de ILA, en la avenida Kennedy. Vaya para allá porque es una cultura bien loca de hablar de discos y hablar de discos, pero es hablar de un cantante, de una canción, de una tergiversación del dato. Porque el LP dice, ¿cuál es el término que usan? NB. NB es para decir que no tiene autor, algo así. Ellos usan un término genérico, embuste, le robaron todas las canciones a Cuba. Y Cuba está pidiendo que los puertorriqueños le paguen sus canciones, porque ha habido orquestas aquí que se han beneficiado de los cantantes, de los compositores cubanos. Desde la Fania hasta otra gente que no voy a mencionar ahora. Así que creo que debemos hacerlo. Pero uno baila salsa, uno escucha ópera, uno le gusta el ballet, uno le gusta la bomba, pero afirmar que ese género es el que nos ha dado una identidad muy fuerte en este momento del país, en este momento. ¿Alguna otra intervención, pregunta, comentario? Bueno, pues yo les agradezco. ¿Tú quieres decir algo más para cerrar? Yo les agradezco mucho estar aquí. Vamos a darle un aplauso, por favor. Nosotros vamos a seguir el Club de Lectores. Esto es un problema aquí de estar en plaza, pero el sábado que viene estamos en otra librería. Estamos en Librería Mágica. Vamos a las 2 de la tarde, siempre es a las 2 de la tarde, y tenemos este ciclo que corremos hasta junio, el último sábado. Y en el Pozo Antillano ven los calendarios, y vamos a traer hoy todo el calendario, que es problema de capacidad humana a veces, pero lo vamos a traer para que la gente lo tenga y puedan ver las fechas. Y finalmente, el sábado que viene vamos a estar discutiendo un trabajo que hace Wilkins como crítico literario. Wilkins es creativo también. Esto es un trabajo crítico literario que se llama Escritores Ras, Entrevistados Ras, que es los premios Pen Club, Pen International 2018. Hicimos un trabajo que es bien interesante, que es entrevistar a todos los que ganaron un premio ahí y se dejaron entrevistar, que es otro punto. Pero dentro de esa conversación documentar un género particular que es el de la entrevista, que nos permite también entender el país. Con esto cierro. Yo creo que mi país no existe, punto y seguido, pero yo sí creo que nosotros estamos haciendo todos los días un país
que nos dan para atrás y nos dan para adelante, pero es el país que tenemos. Por lo tanto, estos momentos, aunque sea una hora y cuarto, hay que vivirlo y después nos vamos a comprar, ¿no? Hacemos todas las cosas que tenemos que hacer. Pero lo más importante es afirmar que esto pasó, que es literatura puertorriqueña, que hay mucha gente escribiendo, hay mucha gente que estamos diciendo cosas, hay mucha gente inventando cosas todo el tiempo. Y lo mejor que nos ha pasado, esto es una línea bien editorial personal, es que Trump no nos dio los chavos ayer. Eso es lo mejor que ha pasado porque nosotros seguimos aquí vivos. ¿Está bien? Porque a partir de eso, nosotros mismos tenemos que hacer cosas. Y ahí está la queridísima Ana María Fuster Levin. Un aplauso para la compañera, escritora en todos los géneros, amiga y solidaria. Mira, yo solo quiero decir algo. El país no existe, pero nosotros sí. Entonces, Y eso a mí me basta. Mayrín está el 28 de febrero en la esquinita con la nueva obra La Monja Hereje. El 22, eso es el 29. El 22 estamos con Félix Cruz en Libros AC, con el libro de Recuerdos Quisqueyanos, y el sábado que viene con Wilkins. Muchas gracias, personas, por haber venido y nos vemos la próxima. Si quieren los libros, están aquí. Los libros de todos nosotros están aquí, de Ana María, de Mayrín, de Tite, de Wilkins y el mío. Pero muchas gracias. Buen día a todos por haber venido.